Buenas tardes, chicos. A ver, yo voy a presentar aquí en este video un procedimiento que hemos intentado nosotros sistematizar. En ningún momento decimos que es el único ni el mejor, sino simplemente hemos intentado establecer unos pasos para poder desarrollar este tipo de memoretos. Sí. Eh, Como les decía, tiene algunos pasos. Lo primero que planteamos nosotros es entender el memoreto. Obvio, comenzaríamos con su lectura, ¿no es cierto? Dice, se han dibujado dos rectángulos, un círculo y un triángulo, tal como se observa en la figura, generando 12 puntos de corte. Se pide ubicar en cada punto de corte un número entero positivo entre 1 y 12, de tal forma que al sumar los ubicados en el entorno de cualquiera de las cuatro figuras, el resultado sea el mismo. Claro, tenemos aquí cuatro figuras, ¿no es cierto? El rectángulo azul, el rectángulo café, el círculo verde y el triángulo rojo. ¿Ya? Eh, y ahí hay unas intersecciones, dos intersecciones específicamente. Se plantea ubicar ahí números enteros, sin repetición, esto tal vez debía especificarse en el reto, ¿no? De tal manera que al sumar los ubicados en el entorno, en la línea que limita cada una de las figuras, el resultado sea el mismo. ¿Qué deberíamos establecer aquí? Primero, ¿cuál es el conjunto universo con el que vamos a trabajar? Que surge de la lectura del reto, ¿no es cierto? Van a ser los números enteros del 1 al 12. Listo. ¿Ya? Y también tenemos cuatro conjuntos que les vamos a llamar el conjunto azul, el conjunto verde, el conjunto rojo y el conjunto café. ¿Ya? Que sería, estaríamos claros, ¿no es cierto? Y la ubicación de los elementos van a ser en función de estos conjuntos, de esas intersecciones, y por supuesto buscando que cumpla esa condición de que su suma sea la misma, ¿no es cierto? El segundo paso que proponemos es determinar la cantidad de números en cada figura o los elementos de cada uno de esos conjuntos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, y en conjunto es lo que se denomina como cardinalidad, recuerden. Cardinalidad del conjunto azul. ¿Cuántos elementos estarían en el conjunto azul? A ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, entonces la cardinalidad del conjunto azul sería 6. ¿Cuál sería la cardinalidad del conjunto rojo? Este, en cambio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cardinal conjunto 7 de rojo, entonces 7. La cardinalidad del conjunto verde. A ver, contemos y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por último, la cardinalidad del conjunto café. El conjunto café es el que menos elementos tiene, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, tenemos ya cuántos elementos tiene cada figura o cada conjunto, cuántos elementos. La tercera dice, tal vez es la más significativa aquí, determinar el valor constante del memoreto. Es decir, nos plantean que los elementos que ubiquemos en cada uno de los conjuntos sumen un mismo valor, pero no nos dicen cuál es ese valor. Y tal vez es
aspecto importante, ¿no es cierto? El tener claro cuál sería esa suma. Si bien no nos dicen, pero creo que podemos calcular, de hecho, podemos calcularla, eh, teniendo algunas opciones, como vamos a ver. Yo sé que aquí se van a ubicar únicamente los números del 1 al 12. Tal vez lo primero que voy a hacer es determinar cuánto suman estos números, porque claro, cada uno de ellos va a sumar determinadas veces en esas sumas de las figuras, ¿no es cierto? Entonces, sumaríamos los números del 1 al 12. Sí, para ello se puede sumar directamente o utilizar una fórmula que es de las series aritméticas y que dice que la suma de los números consecutivos de 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Según cuentan, esta fórmula tiene una anécdota. Resulta que el matemático Gauss en la escuela, en algún momento su profesor, por molestarle, le propuso que sume los números del 1 al 100, entendiendo que sumarlo de 1 a 1 es tedioso, ¿no es cierto? Y que el chico iba a molestarse, a, a sentirse acosado, así dice la anécdota. Entonces se sorprendió el profesor porque Gauss le respondió casi inmediatamente. ¿Y cómo hizo Gauss? ¿Cómo explicó esto Gauss ante la insistencia del profesor? Era de que simplemente se dio cuenta de que si ponemos los números del 1 al 100, los extremos, ¿cuántos suman? 1 más 100 suma 101, pero también 2 más 99 suman 101, 3 más 98 suman 101, y así hasta 50 más 51 que suman 101, es decir, tendremos que los extremos, que sería esta suma n más 1, ¿sí? Habría que multiplicarlo por la cantidad de pares que se harían, ¿no es cierto? Que sería justamente la cantidad de elementos dividido para 2. Es esta fórmula, que en este caso sería 12 por 13 dividido para 2, que es igual a 78, creo. Sí. Con esto entonces ya tenemos claro cuántos elementos irían en cada conjunto y cuánto sería la suma de esos elementos, ¿no es cierto? Pero todavía no sabemos cuál sería la suma por conjunto, ¿sí? Por los conjuntos, sí. Claro, si vemos nosotros aquí en las figuras, todos los elementos van a estar en dos figuras, excepto el que se ubique aquí, porque ese va a estar en tres figuras. Entonces, el resultado total de las cuatro figuras va a ser dos veces la suma total de los elementos más una vez más el elemento que se ubique aquí. Es decir, la suma total, pongámosle así, será igual a dos veces esta suma de los elementos del 1 al 12 más un elemento cualquiera. Ya, como sabemos nosotros, esa suma del 1 al 12 es 78, entonces sería 2 por 78 más el valor del número E, ¿sí? O 156 más E. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo nos podemos guiar para determinar este valor de E? Si yo digo que la suma total debe ser 4 veces la suma de las figuras, entonces este número que resulte tiene que ser un múltiplo de 4, porque solo así al dividir para 4 me va a dar un valor exacto. Si ubico aquí el 1, por ejemplo, esa suma sería 157, y 157 no es múltiplo de 4. Si ubico el 2, 158 tampoco es múltiplo, 159 tampoco, 160 sí. Esta suma sería 160. Entonces, la constante, ahí sí puedo determinar ya, constante del mismo reto, sería igual a 160 dividido para 4, que es 40. ¿Sí? Con esto hemos determinado cuánto deben sumar los elementos, dependiendo de la cardinalidad, la cantidad de elementos que vayan en cada conjunto, y además sabemos
que aquí debería ir el número 4. Sí, esto, hay que recorrer esto, no podemos mover luego. ¿Qué me queda entonces? Viene ahí el cuarto paso aquí, que sería el llenar los conjuntos. ¿Sí? Comencemos con el conjunto verde. ¿Ya? Yo lo que sé es que ahí van 7 elementos por la cardinalidad, y uno de ellos es el 4 y que deben sumar 40. ¿Sí? Voy a proceder de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tal como está este rato la suma del conjunto verde sería, a ver, podemos aplicar la fórmula que vimos, del 1 al 7 sería 7 por 8, 56, dividido para 2, 28. ¿Ya? Y está el 4 ahí, ¿no es cierto? Pero no tenemos 40. ¿Qué podríamos hacer? Cambiar estos elementos, excepto el 4, de tal manera que la suma sea 40, ¿sí? A ver, que lo primero yo podría cambiar el 1 por el 8, ¿no es cierto? Aumentaría en 5, es decir, la suma sería 35, me falta 5. Yo puedo también cambiar el 5 por el 10, ¿sí? Y claro, porque claro, eh, no puedo cambiar el 4, ¿no? Entonces ya tendríamos 40. Y ahí voy a ubicar estos números. A ver, comencemos desde aquí. 8. No es única, puedo ubicar arbitrariamente estos números. Entro en el círculo, ¿no? 2, 3, el 4 ya está ahí. Acá vendría el 10. A ver, no se ve. Color aquí. Está afectando, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Este 10. Ya. Acá vendría el 6. Ampliemos así mismo que no quede dudas. Y el 7. Y yo ya sé que esa suma de esos elementos es 40. Se sugiere en lo posible mantener siempre sus números dentro del círculo, ¿no es cierto? Porque sabemos que es 40 y decimos en lo posible porque es probable que luego tengamos que hacer algún cambio para cumplir las condiciones de los otros conjuntos. Ahora veamos el conjunto rojo. ¿Ya? Ya tenemos en el conjunto rojo algunos elementos. Tenemos el 7, el 2 y el 3 y el 4, ¿no es cierto? 7, 2, 3 y 4, ¿sí? Y luego la cardinalidad del conjunto rojo es 7, tal como tenemos ahí, entonces debemos ubicar 3 números cuya suma sea la diferencia de estos números que están ahí para llegar a 40, ¿no es cierto? Es decir, ahí tenemos que ubicar 3 números. Los que están ahí, los 4 números que están ahí suman 16, ¿no? Entonces, esos 3 números deben sumar 24. Podríamos tener, a ver, el 11, el 12 sería 23 y el 1. ¿Sí? Que suman ya 24, más los 16 que tenemos, ya tendríamos el 41, ¿no es cierto? A ver, pongamos estas. Del conjunto rojo es ya 40. ¿Sí? Luego vamos, hasta ahora tenemos ya los dos conjuntos. Nos faltaría ubicar los elementos sobre el conjunto rojo, ¿no? Hagámoslo. A ver. Lo que tengo que ubicar es 11, 12 y 1. Pongamos entonces 11,
12 y 1. ¿Ya? Está claro que hasta ahora tenemos ya dos figuras llenadas, ¿no es cierto? La roja y la verde. En lo posible, como decíamos, no modificamos los elementos. O si cambiamos, cambiamos dentro de la misma figura. Veamos ahora el tercer conjunto, el café, donde ya tenemos algunos elementos ubicados. Tenemos el 6, perdón, el 6, el 12 y el 4, que suman 22. Pero me faltan ubicar, si nos fijamos bien, está el 1, 2, 3, falta el 5 y el 9, ¿no? 5 y 9, ¿cuánto me da? 14. Necesariamente tengo que ubicar, son los únicos que me faltan ya. ¿Ya? Estos 5 y 9 no puedo modificar, tampoco puedo modificar el 4, por lo que ya dijimos, y sabemos que la suma en este caso del conjunto café me da ¿cuánto? Sería 10, 22 y 14, 36. Es decir, aún no cumple esto, ¿no es cierto? Tengo que hacer algún cambio de tal manera que se dé la suma que requiero, ¿sí? Y tal vez el cambio sea el siguiente. Creo que sí. Si ubicamos aquí el 10 y aquí el 6, ¿sí? No hemos cambiado lo del círculo verde, ¿no es cierto? Sigue manteniéndose el 10 y el 6 dentro de ese círculo, pero este rato el 10 pasó acá y ahí veamos. Tendríamos 22, 26, 31 y 40. ¿Ya? Y obvio, el conjunto azul estaría formado, es cuestión de transcribir nada más, ¿no es cierto? Por los elementos 8, 1, a ver, aquí va el 5 y el 9, ¿no? O el 9 y el 5, no importa. Ya, 8, 1, 5, 11, 6 y 9. ¿Cuánto suma esto? 9, 14, 14, 25, 31 y 40. Con lo que podríamos afirmar que el mismo reto está ya cumplido. Resuelto. Sí. Pero ponemos un quinto paso, el último, que es la verificación. Es decir, regresamos a la figura y vamos viendo que cada uno de ellos cumple esa condición, ¿no es cierto? 2 más 1, 3 en el triángulo rojo. 10, 22, 33, 37, 40. En el círculo verde, 2 y 8, 10, 17, 27, 33, 37 y 40. En el rectángulo azul, 8 y 1, 9, 14, 25, 31, 40. Y en el rectángulo café, 10 y 9, 19, 23, 28 y 40. Se cumple. Con esto hemos resuelto ya el mismo reto a través de estos cinco pasos, que repito, es un proceso posible. Yo estoy seguro que ustedes en las soluciones que han enviado ya podrán tener algunos
pasos que coincidan con este, tal vez no, pero llegan al resultado, ¿no es cierto? O a uno de los resultados, porque está claro también que los resultados son varios. En ningún momento fuimos estrictos en donde ubicábamos los elementos, sino únicamente íbamos cumpliendo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, aquí tengo yo el 7, el 2 y el 3. Yo puedo cambiar como sea. Puedo poner aquí el 3, aquí el 7 y aquí el 2, ¿ya? Y no va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué no va a cambiar? Porque estos elementos están justamente en la intersección entre el triángulo rojo y el círculo verde, ¿sí? Y así vamos a tener otras posibilidades, un buen número de posibilidades de respuestas correctas, ¿sí? Esto quería mostrarles para que se vea cómo en la ciencia, ¿no? Se comienza desde el tanteo, que fue la clase anterior, y a través de razonamiento podemos ir sistematizando procesos. Estoy seguro que este proceso no es tampoco el mejor, ¿sí? Y aspiro que de la investigación vayan surgiendo otros que mejoren este proceso y permitan un mejor aprendizaje de las matemáticas. Eso quería mostrarles. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Sí.